Buenas tardes, familia de Cristo, que Dios los bendiga, los fortalezca. El tema de hoy es Jesús camina conmigo. Y claro, así también está escrito en la palabra. A veces nosotros pensamos en aquellos que pasan pruebas, dificultades, como pasaron los dos discípulos que iban a Emaús, y vemos en el relato de que no se daban cuenta. Jesús caminaba con ellos y ellos no se daban cuenta. Así nos pasa a nosotros. A veces Jesús camina con nosotros y tampoco nos damos cuenta. Pero ¿qué dice la palabra? Dice así en Lucas 24, versículo 13, en adelante, dice así la escritura. Y aquí dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se les apareció y caminaba con ellos. Se acercó y caminaba con ellos. Así dice la Escritura. ¿Qué estaban hablando ellos? Iban, dice la palabra de Dios, los dos caminando y hablando de lo que había sucedido, discutían entre lo que había sucedido. Y lo que había sucedido era la crucifixión de Cristo, la muerte del Hijo de Dios, de aquella esperanza que cada uno de ellos tenía, y ahora estaban tristes, cabizbajo y hablando entre ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, los que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegando a la aldea donde iban, hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir del pan. ¿Qué, qué historia que nos cuenta el Señor a través de su palabra? Acá dos de sus discípulos, dos que estuvieron con Jesús, que vieron sus milagros, que conocían a Jesús, que Jesús le había compartido lo que iba a suceder con él, que tenía que morir y al tercer día resucitar. Pero claro, a veces cuando llega la tristeza, las angustias, el dolor, ellos que estuvieron con Jesús se olvidaron de la promesa de Cristo.
Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Las circunstancias que nos toca vivir, que nos rodea, a veces las enfermedades, los problemas económicos, dificultades a veces en la familia, en el matrimonio, también nos hace ver esos problemas y nos olvidamos de alguien que dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Nos olvidamos como les pasó a estos dos que iban camino de Emmaus. Jesús caminaba con ellos, pero ellos no se daban cuenta. Así nos pasa a nosotros. A veces miramos las tormentas, miramos las dificultades, y Jesús está caminando con nosotros, pero no nos damos cuenta. No entendemos, nos lamentamos como se lamentaban ellos, cabizbajo, la tristeza, la angustia en sus corazones. Entonces no podían ver que Jesús estaba caminando con ellos. Sus ojos fueron velados. Y a veces también los nuestros. A veces nos quedamos mirando el problema, nos quedamos viendo nuestras enfermedades, que no llegan las soluciones. Parece que nuestras oraciones también les faltan las respuestas que quisiéramos tener. Entonces, nos quedamos hablando entre nosotros y lamentándonos como se lamentaban estos dos que iban al camino de Emmaus después de haber pasado un día muy triste o unos días muy tristes. Parecía que no iba a haber solución. Pero cuando se le acerca este hombre que es Jesús a su lado y empieza a caminar con ellos, dice, ¿de qué hablan ustedes? Y es como, no sabés de lo que hablamos, lo que habla todo Jerusalén, lo que pasó en estos días. Pero dice la palabra de Dios que él empezó a hablar y les dice justamente a ellos, oh, ¿qué les pasa, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho? Era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que también, entrara en su gloria. No era necesario que pase esto. Y comenzando, dice la palabra, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba a todas las escrituras lo que ellos decían, la que ellos decían. Y llegaron a la aldea donde iba e hizo como que iba más lejos Jesús, ¿no? Entonces ellos dijeron, ¿a dónde vas? Es muy tarde, quédate con nosotros. Compañero divino, quédate con nosotros, no te vayas. Y ahí estaba Jesús, dice, con ellos, y cuando partió el pan, se dieron cuenta que era Jesús. Cuando bendijo el pan, cuando compartió con ellos, entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Pero qué bueno, mientras estaban en angustia, mientras estaban en dolor, Jesús estaba caminando con ellos. Y dice, no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba de la Escritura. No estaba en nuestro corazón algo precioso que les estaba pasando. Entonces, cuando uno se da cuenta, como le pasaron a ellos y a nosotros también, cuando estamos pasando por pruebas y dificultades, nos acordamos también que Jesús está con nosotros. Cuando la palabra de Dios aparece y podemos ver a Jesús, cuando nuestros ojos son abiertos, mirando nosotros las cosas de arriba y no las de la tierra, entonces se abre el entendimiento. Es el que comparte el pan con nosotros, es el que camina día a día conmigo, es aquel que dijo yo estoy contigo todos los días hasta el fin, es aquel que dijo yo no te dejaré huérfano, tú no estarás solo jamás, es aquel que dio su vida por nosotros. Y qué bueno que ahora, finalizando ya este año 2025, podamos ver que en todas las pruebas y dificultades que tuvimos, Jesús estaba caminando con nosotros. Jesús estaba caminando contigo. Y este 2026 que ya se acerca, Jesús va a estar caminando contigo. Qué bueno que lo podamos ver. Qué bueno que su palabra esté en nuestros corazones. Que la palabra de Cristo more, viva en nuestra vida, para que nosotros también ardan nuestros corazones, para que después volvamos y contemos a los demás, Jesús vive, Jesús está con nosotros, Jesús es el Salvador del mundo y podemos llenar nuestra boca y nuestros corazones de alegría, porque Jesucristo está caminando conmigo. Que Dios te bendiga y te fortalezca, para que nunca nosotros dejemos de entender esto, que aunque estemos angustiados, aunque estemos pasando por prueba, Jesús camina contigo. Que Dios te bendiga.
te fortalezca en este día, en este año y por siempre. Amén.